Hola a todos, bienvenidos. Soy la doctora María Juliana Rodríguez, jefe del Departamento de Falla Cardíaca y Trasplante de la Fundación Cardioinfantil, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro del capítulo de Falla Cardíaca, Trasplante e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y hoy vengo a esta entrega número 11 para que presentemos lo mejor del American College of Cardiology con 2 grandes invitados y 4 bloques. Hoy iniciaremos con los 2 primeros bloques y para ellos tenemos a 2 grandes invitados de nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología. El doctor Fernán Mendoza, cardiólogo especialista en falla cardíaca y trasplante de la Fundación Clínica Chayo, y también nos acompaña el doctor Fernando Cardona, que es miembro del capítulo de jóvenes cardiólogos de la Sociedad Colombiana de Cardiología y ganador del concurso Jeopardy, quien nos representó en el ACC, del cual vamos a traer esos bloques, y vean ustedes que ganaron el segundo puesto en el Jeopardy del ACC en Atlanta. Una gran felicitación al doctor Fernando Cardona y empezaremos con el bloque de enfermedad coronaria e intervencionismo a cargo del doctor Fernán Mendoza. Bueno, gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y al capítulo de jóvenes cardiólogos por esta oportunidad de trasladar lo más importante del ACC 2024 en el área de la enfermedad coronaria. Vamos a empezar con un primer estudio que es muy importante, que es el estudio Ultimate DAPT. Este estudio es importante porque en el momento actual, generalmente para la terapia antiplaquetaria dual, luego de una intervención coronaria percutánea, la recomendación es extender la terapia durante 12 meses. Pero hay estudios que aportan de poder restringir a un solo antiplaquetario. Este primer estudio, cuyo líder es el doctor Greg Stone, estableció una población que son pacientes con síndrome coronario agudo, los cuales fueron a intervención coronaria percutánea. Y el escenario, porque este hace parte de un estudio grande inicial donde se utilizó el ultrasonido intravascular para tratar de guiar la terapia intervencionista. Luego de ese procedimiento, los pacientes del primer mes, en los cuales tenían terapia antiplaquetaria dual de aspirina, ticagrelor, fueron aleatorizados a seguir con la terapia antiplaquetaria doble, y un grupo se suspendía la aspirina y solamente seguía con ticagrelor. El desenlace de este estudio era evaluar 2 puntos importantes. Uno, la efectividad, y esa efectividad estaba relacionada con el riesgo de sangrado con la clasificación VAR, el riesgo 235, y un análisis de seguridad era tratar de evaluar los eventos cardiovasculares mayores que incluían muerte cardiovascular, infarto, ataque cerebrovascular isquémico, trombosis del stem en ese grupo de pacientes. En total fueron 3.400 pacientes, 1.700 pacientes en cada grupo. El promedio de edad de estos pacientes fueron 62 años, el 74% eran hombres, y los factores de riesgo que tenían estos pacientes eran los factores de riesgo tradicionales para enfermedad coronaria como hipertensión, diabetes mellitus y dislipidemia. Dentro de ese contexto del síndrome coronario agudo, el 39% eran pacientes con angina inestable, 32% con síndromes coronarios agudos sin elevación del ST y un 28% de pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. En ese primer punto final se encontró una reducción de riesgo relativo del 55% de los eventos de sangrado clasificados por el puntaje de VARC, pero al mismo tiempo en el seguimiento de eventos cardiovasculares mayores no se encontró ninguna diferencia. Entonces, el estudio es importante en el sentido de que aporta información adicional de estudios previos que ya se habían comentado, de poder utilizar o hacer un desescalonamiento de la terapia antiplaquetaria en el escenario de que luego del primer mes de terapia antiplaquetaria dual poder suspender la aspirina y seguir solamente con un antiplaquetario que debería ser un antiplaquetario potente, y el estudio se hizo con ticagrelor. Lógicamente hay que entender ciertas limitaciones del estudio, la situación geográfica donde se realizó el estudio. El 88% de los pacientes eran de China y que hay un 40% de pacientes cuyo resultado de troponina era negativo. Podíamos considerar era un grupo de síndrome coronario agudo, no todos de alto riesgo, sino hay un grupo de bajo riesgo, pero abre esa posibilidad de poder utilizar una terapia antiplaquetaria simple en un grupo de pacientes, y ese antiplaquetario simple pudiera ser el ticagrelor. Bueno, el segundo estudio que hace parte de este gran
estudio grande que fue la parte inicial del estudio, que es el IBUS de síndrome coronario agudo. Importante porque es la utilidad del ultrasonido intravascular para decidir la intervención en ese grupo de pacientes. Para este escenario se reunieron 3.505 pacientes. La mayoría eran de China, el otro grupo era Pakistán, 58 centros a nivel del mundo y dos grandes grupos, uno que el grupo inicial eran 1.753 pacientes en los cuales se utilizó el ultrasonido intravascular para guiar la terapia intervencionista y el otro grupo 1.752 pacientes para realizar el procedimiento sin ninguna guía de ultrasonido intravascular. En ese grupo el 40% correspondía a pacientes con angina inestable, el 31% en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el 27-28% con infarto agudo del miocardio con elevación del ST. El punto primario era el seguimiento o el desenlace al año de una falla de la arteria relacionado o evaluado con este ultrasonido intravascular y unos puntos secundarios donde se incluía muerte cardiovascular y el análisis o la intervención del vaso tratado en ese tipo de intervención. Lo importante de este estudio es que guiar la terapia de intervención coronaria percutáneo con ultrasonido intravascular encontró o aportó un beneficio importante del 45% de la disminución de estos procedimientos sobre el vaso tratado durante ese año, lo que abre la posibilidad de poder ayudar la terapia intervencionista logrando unos resultados angiográficos mejores. Lógicamente genera unos puntos adicionales en relación con la utilización de medio de contraste, con la utilización de un procedimiento que genera un costo adicional, pero los beneficios relacionados con lograr una intervención con unos resultados favorables pudieran tener un beneficio para este grupo de pacientes. Bueno, las principales conclusiones de este estudio del IBUS en síndrome coronario agudo indican que el uso de esta estrategia de ultrasonido intravascular para guiar y optimizar la colocación de los stents medicados reduce de manera significativa el riesgo al año de complicaciones relacionadas con el vaso tratado. Vemos que aporta un beneficio adicional la utilización de este procedimiento, de la utilización del ultrasonido de manera rutinaria en estos temas de intervención coronaria percutánea. El tercer estudio que vamos a comentar es el estudio SMART. Este estudio incluyó pacientes con estenosis aórtica severa sintomática y cuyo diámetro del anillo era de 430 milímetros cuadrados. Fue un número de 716 pacientes, 83 sitios, 13 países. El promedio de edad de estos pacientes era de 80 años, 87% correspondían a mujeres, clase funcional 2-3, y la comparación era tratar en un grupo utilizando un implante de válvula aórtica tras catéteres supravalvular autoexpandible versus la utilización de implante de válvula aórtica tras catéter con balón. Y los puntos que se iban a determinar, el punto primario era muerte, ataque cerebrovascular discapacitante, rehospitalizaciones por falla cardíaca a los 12 meses y se va a evaluar un punto importante que era la disfunción o complicaciones asociadas con el procedimiento. Entonces podemos decir que en este estudio, y esto es importante para todo el grupo que hace implante de válvula tras catéter, que entre pacientes con estenosis aórtica severa y anillo pequeño que son sometidos a este procedimiento, la utilización de una válvula supravalvular con autoexpandida no fue inferior a utilizar la válvula expandida con balón con respecto a los resultados clínicos, pero con respecto a la disfunción de la bioprótesis sí se vio una mayor disfunción cuando se utiliza o se implanta la válvula con balón en ese resultado en los 12 meses. Bueno, el cuarto estudio que vamos a comentar es el estudio REDUCE-AMI y es la utilización de beta-bloqueadores después del infarto agudo del miocardio en una población que es la población de fracción de eyección preservada. Es un estudio de grupos paralelos abierto realizado en 45 centros de Suiza, Estonia y Nueva Zelanda y fueron aleatorizados pacientes con infarto agudo del miocardio que iban para intervención coronaria percutánea y que tuvieran una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Esos pacientes, un grupo iba a recibir beta bloqueadores
los cuales se utilizaron metoprolol y bisoprolol, y el grupo comparador no estaba utilizando betabloqueador, y el punto primario era un punto compuesto de muerte de alguna causa e infarto agudo del miocardio. En la población, la edad promedio fueron 65 años, el 22% mujeres. De infarto con elevación del ST fue un 35%, y más del 95% de los pacientes se hizo intervención coronaria percutánea. El seguimiento fue a 3.5 años y se aleatorizaron dos grupos, 2.508 pacientes a la intervención con betabloqueador y 2.512 pacientes a no utilización de betabloqueador. Y en el resultado del punto primario no se encontró ninguna diferencia. El HR fue de 0,96 con un intervalo de confianza de 0.79 a 1.16 con una P no significativa. Es un estudio que nos aporta, y siempre nos han preguntado de que si posiblemente este estudio pudiera generar algún cambio de guías. Lo que podemos decir es que en esta población de pacientes con infarto agudo del miocardio que van para intervención coronaria percutánea, posiblemente la utilización de betabloqueadores en pacientes en los cuales el tratamiento es un tratamiento médico óptimo, donde los pacientes van para intervención, colocación de stent, generalmente con utilización de estatinas. Marcar una diferencia entre un grupo y otro no fue importante. También hay que resaltar que posiblemente fue un estudio abierto, que son las limitaciones del estudio. Eran pacientes adecuadamente tratados en ambos grupos y podíamos considerar que era un grupo de no tan alto riesgo. Y también se menciona que el 14% de los pacientes en los cuales era el grupo de no utilización betabloqueador, luego en el seguimiento venían utilizando betabloqueador. Creería yo de que es un estudio importante, posiblemente para pensar de que la utilización de manera rutinaria o sistemática en todos los pacientes posinfarto betabloqueador en esta población no está adecuadamente soportado, y pudiéramos seleccionar cuál es el paciente que se pudiera beneficiar de betabloqueadores, principalmente en este grupo de fracción de eyección preservada. El quinto estudio que vamos a comentar es el estudio FULL-REVASC. Este estudio consiste en pacientes con infarto agudo del miocardio que van para intervención coronaria percutánea. Era guiar una revascularización completa con reserva de flujo fraccional en las lesiones no relacionadas con el vaso culpable versus solamente la intervención en el vaso culpable. Entonces, en pacientes con infarto agudo del miocardio y que tienen enfermedad multivaso, el objetivo fue determinar si una estrategia de obtener una revascularización completa guiada por FFR durante la hospitalización fuera superior a solamente hacer la intervención de la lesión culpable, con el objetivo de reducir el punto compuesto de muerte de cualquier causa, infarto del miocardio nuevo o una revascularización no planeada. En esto se incluyeron un número de 1.542 pacientes que iban a intervención coronaria percutánea primaria, infarto del miocardio con elevación del ST. También incluían pacientes con estrategia fármaco-invasiva o pacientes con no elevación del ST que eran catalogados de muy alto riesgo. Entonces, el grupo de pacientes que fueron para intervención guiada por reserva de flujo fraccional fueron 764 versus la intervención tradicional de la arteria relacionada con el infarto. El seguimiento fue a 4 años y el punto final era muerte, infarto o revascularización no planeada. El promedio de edad de estos pacientes fueron de 65 años, las mujeres fueron el 21% y el 88% de pacientes eran infartos con elevación del ST. En el punto combinado no se encontró ninguna diferencia en relación de intervenir lesiones no culpables del infarto seguidas por reserva de flujo fraccional versus la terapia de solamente intervenir la arteria relacionada con el infarto. Entonces, este es un estudio muy interesante. Hay que tratar de establecer, porque generalmente la mayoría de los pacientes fueron llevados a intervención coronaria percutánea. Todos tenían la posibilidad de intervenir un vaso de manera adicional, y las conclusiones del estudio importantes, y son las que podemos nosotros decir, es que comparando
la intervención coronaria percutánea solo de la arteria relacionada con el infarto versus realizar una revascularización completa de lesiones no culpables no redujo el punto combinado de muerte, infarto o revascularización no planeada, no redujo el punto combinado de infarto o muerte y no redujo la revascularización no planeada. Entonces, esta es la conclusión del estudio. Por ahora podríamos decir que el paciente cuando nos llega con infarto agudo del miocardio, tratar de intervenir la arteria relacionada con el infarto y las otras arterias no relacionadas con el infarto no tendrían en este momento una indicación para ser intervenidas y seguir con el manejo médico planteado. También no hubo diferencias en relación con la posibilidad de que apareciera sangrados, falla cardíaca, ataque cerebrovascular o una lesión a nivel renal cuando se hacía este tipo de intervención, cuando se comparaban los dos grandes grupos. Estas son las conclusiones principales de este estudio Full Revax. Doctor Mendoza, muchísimas gracias por esa actualización de este bloque de enfermedad coronaria e intervencionismo. Bueno, y ahora vamos a dar paso al doctor Fernando Cardona, que nos va a dar su visual de este segundo bloque que empieza, que es prevención cardiovascular. Muchas gracias, doctora, por la invitación y gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por invitarme a este espacio tan importante para todos nosotros los cardiólogos y los que estamos interesados en la cardiología. Vamos a hablar de un bloque que me resultó muy interesante y es el bloque de prevención cardiovascular. Vamos a tocar los estudios de Victorion Initiate, Prevent, SHASTA-2, Tele-ACS y BeActive. Y vamos a iniciar con un estudio que me parece uno de los más interesantes de la ACC 2024 y es el Victorion Initiate. En este estudio, los investigadores quisieron comprobar si tenemos que esperar realmente a que las estatinas logren metas de LDL luego de un evento cardiovascular. Las estatinas pueden tardar y a veces tenemos terapias que logran las metas mucho más rápido, como por ejemplo inclisiran. En este estudio, fase 3, abierto, prospectivo, aleatorizado y de grupos paralelos, los investigadores buscaron pacientes con 18 o más años con enfermedad cardiovascular que ellos definieron como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica y que no habían cumplido las metas del LDL luego del evento cardiovascular, es decir, que el LDL para ellos estuviera mayor o igual a 70 miligramos decilitro o un colesterol no HDL mayor o igual a 100 miligramos decilitro. Luego de seleccionar los pacientes, los aleatorizaron a un grupo con terapia médica óptima y hipolipemiante basado en las guías y un entrenamiento previo, o el grupo de intervención, que era el grupo con inclisiran, además de terapia médica óptima y hipolipemiante, tal como la conocemos hoy en día. Los siguieron y les administraron inclisiran en el día 0, en el día 90, en el día 270 y les terminaron el seguimiento hacia el día 330. Los seguimientos fueron el día 0, 90, 180, 270 y 330 y ellos lo que buscaron fue la tasa y el porcentaje de descenso del LDL del grupo de intervención comparado con el grupo control, y esto lo llevaron al seguimiento de 330 y además quisieron verificar que tantos pacientes abandonaron las estatinas. Dentro de la tabla 1 y los grupos, el análisis demográfico de los pacientes, simplemente destacar que fueron bastante homogéneos, que el 30% de ellos fueron mujeres, que el 15% fueron latinos, que la gran mayoría de pacientes tuvieron enfermedad coronaria crónica, 90%, 20% enfermedad cerebrovascular y 14% enfermedad arterial periférica, y que el LDL promedio del estudio fue de 97 miligramos decilitro. Ahora vamos con los resultados. Vean cómo en esta gráfica donde nos comparan a la izquierda cómo se comportó el LDL a lo largo del tiempo. En línea azul el grupo de intervención que les han administrado inclisiran y en línea naranja o roja el grupo de terapia convencional. Vean cómo hacia el día 330 se logró reducir más de un 50% el LDL comparado con el inicio del estudio. Pero algo mucho más interesante, esta meta ya se logró desde el primer seguimiento al día 90. En la gráfica del lado izquierdo está el porcentaje, en la gráfica del lado derecho está el número, y vean que si lo quieren llevar al número realmente está más de 40, 50 miligramos por decilitro, lo que lograron reducir con inclisiran más terapia médica óptima. Ojo que esto aquí no es comparado con un placebo, es comparado con la terapia médica estándar que conocemos todos los días.
Esta debería ser la gráfica principal, pero los autores no la eligieron, me parece muy bonita, y es en donde nos muestran qué porcentaje de pacientes lograron la meta de las guías. En la gráfica de arriba a la izquierda vemos que desde el día 90 el 80% de los pacientes que se les administró inclisiran ya lograban la meta de 70 miligramos decilitro, y que hacia el final del estudio permanecía esta proporción de 80-82% de los pacientes ya estaban en metas versus solo un 22% de los pacientes en terapia convencional. Pero si queremos ser más estrictos, una meta más bien europea de 55 miligramos decilitro, el 70% de los pacientes lograron la meta desde el día 90, y esto se mantuvo y fue consistente hasta el día 330 del ensayo clínico. Vean en las dos gráficas del lado derecho, en azul, el mapa azul, como vemos a lo largo del tiempo los pacientes se mantuvieron todo el tiempo por debajo de las metas versus la terapia convencional en rojo por encima de las metas de 70 y 55 miligramos decilitros respectivamente. Entonces, siendo así las cosas, lo que mencionamos, el LDL logró metas en el grupo de intervención con inclisiran en más del 80% de los pacientes a 70 miligramos decilitro, y logró la meta en más del 70% con una meta menor de 55 miligramos decilitro. Y como dato adicional, los pacientes no tuvieron mayor abandono de las estatinas en el grupo de inclisiran comparado con el grupo convencional. De hecho, hubo un mayor número de pacientes que abandonaron las estatinas cuando se dedicaron a la terapia netamente convencional como las conocemos en las guías. Algo muy interesante que nos anotan los autores, que no era la finalidad del estudio, pero sí fue un objetivo secundario, es que en la gráfica de la derecha vean cómo el 60% de los pacientes en ambos grupos están en terapia intensiva de estatinas, pero al lado izquierdo está al inicio del estudio más del 60% y al lado derecho al final, a los 330 días, y vean que no se movió. Los pacientes siguieron el mismo porcentaje en estatinas intensivas, dosis moderada, dosis baja, es decir que probablemente, y esto pasa seguramente en todo el mundo, hay inercia clínica. Nos deja eso este estudio. No hubo diferencias en eventos cardiovasculares en grupo convencional o inclisiran, pero hay que tener en cuenta que el estudio no fue para eso. Finalmente, la conclusión, inclisiran más terapia médica óptima logra de una forma rápida y eficaz las metas que nos proponemos de LDL en pacientes con enfermedad cardiovascular sin un costo de aumentar la tasa de abandonos de estatinas. Cambiemos un poco de escenario, vamos con el estudio PREVEN. El estudio PREVEN nos habla de esos pacientes que vemos en la práctica clínica diaria hoy, que tenemos angioTAC y coronariografías, que tenemos ya toda la tecnología para ver placas vulnerables, que nos dice la evidencia que van a tener un accidente de placa, pero que no tienen lesiones ni de más del 70% ni una reserva de flujo fraccional menor de 0.8. Esos pacientes en donde el angioTAC o el IBUS o la tomografía por coherencia óptica o la espectrometría nos dice esta placa tiene alta carga de lípidos, se va a romper, pero no tiene la suficiente estenosis como para revascularizar. Es lo que va a investigar el estudio PREVEN. Los investigadores de este estudio realizaron un ensayo clínico abierto, aleatorizado, multicéntrico y controlado, en donde tomaron pacientes que luego de un síndrome coronario agudo o enfermedad coronaria estable de más de 18 años de edad, se les hizo un cateterismo cardíaco. En ese cateterismo cardíaco se buscó lesiones que tenían más del 70% o un FFR menor de 0.8 y se revascularizaron. Pero además se encontraron placas susceptibles o placas vulnerables, que esto ellos definieron como placas que en algún momento le encontraban en el IBUS una alta placa o una alta carga de grasa, o que tuvieran un área de la luz menor de 4 milímetros cuadrados, o que tuviera una carpa muy delgada de fibroateroma. Esas placas las consideraron susceptibles, vulnerables y que se iban a romper. A pesar de que no tenían una suficiente estenosis, decidieron revascularizarlas. La única condición es que tenían que tener una estenosis mayor del 50%. Pero esas los llevaron a dos grupos. Uno al cual le ponían un stent. Inicialmente, al principio del estudio fue un stent biodegradable, pero después, este estudio fue desde el 2015. Después, pues luego de una enmienda del estudio, ya comenzaron a poner los stent que conocemos hoy en día, liberadores de medicamentos. Y el otro grupo fue a terapia médica óptima sin stent, es decir, revascularizaron aquellas placas que consideraron vulnerables mediante el IBUS, la tomografía de coherencia óptica o la espectrometría.
Entonces, luego al utilizar los pacientes, los llevaron a grupo de intervención con revascularización, grupo de terapia médica óptima, y el desenlace primario fue un compuesto en donde incluyeron la mortalidad por cualquier causa, infarto del miocardio u hospitalización por angina o progresión de la angina. Los grupos fueron bastante homogéneos y basta destacar con que el 27% de ellos fueron mujeres, que la gran mayoría, incluidos como placas vulnerables, fueron aquellos que determinaban que la carga de grasa era mayor del 70% o que el área del lumen era menor de 4 milímetros cuadrados. Solo un 3 al 4% eran pacientes que tenían síndromes coronarios agudos, y aunque hacía parte del criterio de inclusión, no fueron bastantes pacientes. El resto, la gran mayoría, eran pacientes con síndromes coronarios crónicos, y en general el promedio de estenosis era una lesión intermedia. Durante el estudio eran lesiones del 56% en promedio, no eran lesiones muy estenóticas. Pero vean lo más interesante: a lo largo del estudio, que fue un seguimiento a 2 años, los investigadores encontraron que hay una reducción significativa del desenlace primario, es decir, del compuesto de mortalidad, infartos del miocardio o revascularizaciones o progresión de la angina u hospitalización por angina. Y el driving force de esto o este desenlace tuvo una diferencia significativa a expensas de cualquier tipo de revascularización del vaso con la placa vulnerable o hospitalizaciones por infarto del miocardio o el compuesto isquémico de mortalidad, infarto o angina. Esto tuvo una diferencia significativa a los 2 años, que era la finalidad del estudio, pero se logró hacer un seguimiento inclusive hasta 7.3 años, en donde se mantenían estas diferencias en el grupo de pacientes a favor de la intervención de revascularización. Esto aplica independientemente de la edad, si el paciente tiene diabetes mellitus, independientemente del número de vasos revascularizados, y aplica únicamente en stent que tienen liberadores de medicamentos, no en los stent biodegradables que ya probablemente salieron del mercado. Lo que encontraron los investigadores es que en el grupo que ya hace intervención dura más tiempo el cateterismo y requieren mucho más medio de contraste, pero en general en pacientes con placas vulnerables que no limitan el flujo a nivel del lecho arterial coronario, realizar una revascularización con stent liberador de medicamento logró reducir el compuesto de desenlaces cardiovasculares mayores en placas vulnerables comparado con simplemente darles terapia médica óptima. Ahora vamos con un estudio mucho más interesante. Hoy en día que tenemos tecnología, tenemos telemedicina y tenemos que aprovechar esto en nuestros pacientes y lo podemos hacer, apareció el estudio TeleACS. En este estudio los investigadores quisieron conocer si los pacientes luego de un síndrome coronario agudo podían aprender a utilizar dispositivos para su toma de signos vitales en casa y comenzar a contactar al servicio médico de cardiología de forma virtual para poder evitar así congestiones en los servicios de urgencias y hospitalización. Entonces, el TeleACS es un ensayo clínico aleatorizado en donde tomaron pacientes con síndromes coronarios agudos que fueran llevados a intervención coronaria percutánea y que además tenían que tener o hipertensión arterial o tabaquismo o diabetes mellitus o lipidemia o fueran hombres mayores o iguales de 50 años de edad. Entonces, luego de seleccionar los pacientes, los llevaron a 2 grupos. Un grupo en donde a esos pacientes les enseñaban a tomar pulsioximetría por su propia cuenta, a tomarse la tensión arterial por su propia cuenta y les entregan una banda de electrocardiograma que podían utilizar ellos, los instruían en ello y antes de irse para la casa se aseguraban que aprendían a tomarse muy bien esos 3 parámetros, se les entregó ese paquete y se enviaron a casa. El otro grupo se les dejó la terapia médica para el síndrome coronario agudo y se hizo el control rutinario que conocemos 3, 6, 9 meses. Los grupos en general fueron muy homogéneos, fueron pacientes con la misma edad, con las mismas comorbilidades y aquí está un poco mejor explicada en esta diapositiva. Entonces, luego de hacer la utilización intrahospitalaria de pacientes con síndrome coronario agudo que fueron llevados a una intervención coronaria percutánea, estos pacientes se autorizaron y se llevaron a un grupo activo, que es el paciente al cual le entregaron un paquete de un tensiómetro automático, un pulsioxímetro y una banda para toma de electrocardiograma, versus el otro grupo que se enviaba a casa, se le dan las instrucciones, recomendaciones, signos de alarma y un control por cardiología 3, 6, 9 meses, que es lo que habitualmente se hacen en esas aseguradoras. El desenlace primario era revisar cuántos pacientes, el tiempo primera hospitalización, luego de la hospitalización.
en un periodo de 6 meses, pero el seguimiento se hizo hasta 9 meses para mirar si después de los 6 meses de que se retiraba la aplicación, la intervención, quedaba un efecto legado. Entonces, los pacientes que salían con el paquete de pulsioximetría, tensiómetro y la banda para tomar electrocardiograma se instruían para que si presentaban algún síntoma cardiovascular, disnea, dolor torácico, síncope, palpitaciones, contactaran a un cardiólogo vía virtual. Este tenía que responder en menos de 15 minutos y ellos en ese tiempo se tomaban la pulsioximetría, la tensión arterial y se realizaba un electrocardiograma y le brindaban esta información al cardiólogo. Ese cardiólogo tomaba una decisión basada en un algoritmo, dependiendo la gravedad de los síntomas y los signos vitales, de enviarlo a urgencias, hacer que fuera un chequeo rápido con su médico de atención primaria o no tomar ninguna conducta. Como les mencionaba, los grupos fueron bastante homogéneos, fueron grupos de una edad mayor a 50 años, el 13-14% fueron mujeres, más del 50% tenían historia de tabaquismo y más del 70% tenían más de 50 años de edad. Como lo planearon y como lo esperábamos, el grupo de pacientes que fueron llevados a una pulsioximetría, tensión arterial y toma electrocardiograma ambulatorio tuvieron una menor tasa de asistencia o de tiempo a primera hospitalización en urgencias por eventos cardiovasculares. No solo lograron reducir la tasa de hospitalizaciones, también lograron reducir a los 6 y a los 9 meses las consultas a urgencias por dolor torácico, por síntomas cardiovasculares. Además, hubo una reducción significativa de infartos del miocardio y esto se mantuvo a lo largo del tiempo, tanto a 6 como 9 meses. Entonces, la conclusión de los autores es que realizar una teleconsulta basada en toma de signos vitales, electrocardiogramas dirigidas por el paciente y basado en síntomas por el paciente podría lograr una reducción significativa en la tasa de readmisiones después de un síndrome coronario agudo y potencialmente reducir la alta carga de saturación de nuestros servicios de urgencias y hospitalización. Hay otro estudio también muy interesante, cambiemos de escenario, una molécula, y aparece el estudio SHASTA-2. Los triglicéridos dentro del perfil lipídico pueden predisponer a los pacientes a tener pancreatitis y el punto de corte a partir de donde aparece el riesgo de pancreatitis es 500 miligramos decilitro. Nosotros todos los días tenemos pacientes en consulta externa que tenemos que perseguir nuestras metas de LDL para evitar eventos cardiovasculares, pero hay algunos de ellos que tienen triglicéridos mayores de 500, están en riesgo de pancreatitis o eventos cardiovasculares y tenemos que mirar qué podemos hacer porque hoy en día parece que no tenemos muchas estrategias para lograr controlar estos niveles tan altos de triglicéridos. Y aparecen medicamentos como el Plozasiran. El Plozasiran es un inhibidor o un silenciador del RNA para el ApoC3. ¿Qué es el ApoC3? El ApoC3 es una molécula que está unida a las proteínas ricas en triglicéridos, como por ejemplo el VLDL, y este ApoC3 evita la degradación de estas lipoproteínas y estos triglicéridos al inhibir la acción de las lipoproteinlipasas. Entonces inhiben la degradación de las lipoproteinlipasas de los triglicéridos. Si logramos inhibir de alguna forma o disminuir los niveles de ApoC3, esto ya se ha demostrado en otros estudios, se logran reducir los niveles de triglicéridos. Entonces los investigadores quisieron determinar si esta molécula en distintas dosis lograban reducir de una forma significativa los triglicéridos en estos pacientes de una forma segura y eficaz. Ahí aparece el estudio SHASTA-2. En este estudio los pacientes tenían que tener un criterio, unos niveles de triglicéridos mayores a 500 miligramos decilitro hasta 4000 miligramos decilitro y tenían que ser pacientes en riesgo cardiovascular. Se llevaron a 4 grupos, un grupo en el cual administraron placebo, otro grupo al cual administraron una dosis baja, 10 miligramos de Plozasiran, otro grupo 25 miligramos y otro grupo 50 miligramos de Plozasiran, y observaron qué pasaba con los triglicéridos a lo largo del tiempo. No solo evaluaron los triglicéridos, también evaluaron moléculas como el ApoC3, miraron el colesterol HDL, miraron el colesterol no HDL, los remanentes de kilomicrones, el LDL y la ApoB. Los pacientes que fueron llevados
a placebo mantuvieron sus niveles de triglicéridos pues iguales que al inicio del estudio, pero lo interesante del estudio es que los triglicéridos y el ApoC3 se lograron reducir en un 70% y este efecto fue consistente a lo largo del seguimiento, independiente de nuevas dosis distintas a la dosis inicial y a los 3 meses de medicamento. Esto probablemente para los que veníamos haciendo los seguimientos de los estudios de primeras fases no fue una sorpresa. Sin embargo, lo que sí llamó la atención del estudio es una elevación del HDL y otra cosa más preocupante, una elevación del colesterol LDL. Esto en teoría podría aumentar el riesgo aterogénico de los pacientes que están recibiendo el medicamento. Sin embargo, los investigadores notaron que las moléculas ApoB se mantuvieron en los mismos niveles y que la elevación del LDL es prácticamente por la conversión o la pérdida de triglicéridos en las moléculas de VLDL. Así que los investigadores consideran que esta elevación de LDL sin modificación de las ApoB no representa probablemente un riesgo cardiovascular a largo plazo y estamos esperando nuevos estudios fase 3 para mirar los desenlaces fuertes cardiovasculares. Pero en definitiva, los triglicéridos se lograron reducir de una forma significativa en un 70% y la mayoría de los pacientes se lograron mantener durante el estudio con triglicéridos por debajo de 500 miligramos decilitro. De hecho, más de la mitad de los pacientes lograron mantener triglicéridos por debajo de 150 miligramos decilitro a lo largo del estudio comparado con placebo. En este estudio los autores concluyen que en población adulta con hipertrigliceridemia severa, el tratamiento con Plozasiran logró reducir de una forma sostenida y significativa, además de sustancial, los niveles de triglicéridos con un perfil muy favorable a favor de seguridad, tolerabilidad en este estudio fase 2. Y ahora vamos con el estudio BeActive. BeActive es un estudio que intenta promover el aumento en los pasos diarios y la actividad física en pacientes con riesgo de enfermedad cardiovascular. Este es un estudio muy interesante porque el ejercicio hace parte de la terapia cardiovascular de todos los pacientes que están en riesgo. Entonces, los autores del estudio buscaron pacientes en sus registros que tuvieran una SCBD mayor de 7.5% de riesgo de eventos cardiovasculares a 10 años, es decir, pacientes que tenían riesgo cardiovascular intermedio de forma ambulatoria. Estos pacientes se contactaron por vía electrónica y se les propuso ingresar a un estudio en donde se les enviaba una banda para monitorizar su número de pasos de forma diaria y evaluar cómo iba progresando este número de pasos dependiendo unas estrategias que hoy en día en la economía se conocen como gamificación o como gamificación de las conductas, y es que les proponían a los pacientes mediante puntajes o estímulos financieros aumentar el número de pasos de una forma muy interesante. Lo que vamos a observar, los pacientes fueron contactados de forma electrónica, como lo mencioné, mediante un correo en donde les llegaba una encuesta y les preguntaban si querían participar en el estudio. Si el paciente aceptaba, le llegaba una banda que medía los números de pasos diarios y sin conocerlo el paciente ingresaba en alguno de 4 grupos. El primero, el grupo control, era un grupo simplemente en donde le enviaban periódicamente mensajes en donde le decían el número de pasos diarios. En este segundo grupo, los pacientes se les propuso y se les ingresó en una modalidad de gaming que se llama gaming por puntos, en donde cada semana les daban 70 puntos. Si tenían cada día que lograr más de 7.500 pasos, si no lo lograban les restaban 10 puntos. ¿Por qué no hicieron que ganaran puntos? Porque desde el punto de vista de la conducta es más fácil que alguien se aferre a una conducta si pierde cosas. Entonces, les quitaban 10 puntos cada vez que no lograban 7.500 pasos. Si lograban determinados puntos cada semana, los ascendían a grupo de oro o grupo platino. Al final del estudio, los que mantenían el grupo oro o grupo platino les daban un trofeo. El tercer grupo era un grupo que lo gamificaron por financiación. Cada semana les daban $14 a sus cuentas bancarias, pero si no lograban más de 7.500 pasos por día, les restaban $2. Esto lograba que mantuvieran el ejercicio para no perder dinero. Y el tercer grupo combinaba los últimos dos, tanto gamificación por puntos como aberración por pérdida de dinero. Les daban también $14 semanales.
los autores dejaron como consideraron el desenlace primario el cambio del número de pasos al final del estudio a los 12 meses comparado con el número de pasos que hacían al inicio del estudio. En el seguimiento a 12 meses se les hacía intervenciones, cada semana les llegaba un mensaje identificando el número de pasos que daban a lo largo de los días, el promedio, cuántos puntos ganaban, cuánto dinero perdían, cuántos puntos perdían. Y cada semana se repetía cíclicamente este sistema de puntos o financiación y pérdida de dinero. El estudio se extendió a 18 meses para intentar mirar si luego de las intervenciones los pacientes seguían con esta tendencia de hacer más de 7.500 pasos diarios por su propia cuenta. Vean lo interesante en este estudio, y es que luego de que fueron aleatorizados y clasificados en los 4 grupos, el grupo que más pasos logró fue el grupo que combinó la gamificación por puntos o el temor a perder dinero si no lograba más de 7.500 pasos. Pero independientemente de ello, durante el estudio en los primeros 12 meses, cualquier tipo de gamificación, bien sea por puntos o evitar perder dinero o la combinación de ambos, logró una diferencia significativa comparado con el grupo a quien simplemente le llegaba un mensaje semanal. Y esta diferencia se mantuvo a 18 meses luego de quitarles o retirarles la intervención al mes 12, se mantuvo hasta los 18 meses en el grupo en donde combinaron las dos estrategias. Y es importante que también este grupo que combinó las dos estrategias, o la gamificación por puntos o el temor a perder dinero, lograron muchos más minutos semanales de actividad física moderada. Finalmente, esta diferencia se mantuvo luego de 18 meses, inclusive ya sin el incentivo de la gamificación. Los autores concluyen que en un grupo de alto riesgo cardiovascular o riesgo intermedio mayor a 7.5%, una intervención con gamificación o incentivos financieros o la combinación de ambos logró de una forma significativa aumentar el número de pasos diarios comparado con simplemente el control de mensajes periódicos para incentivarlos a aumentar la actividad física en una intervención en un periodo durante 12 meses. Los autores destacan la importancia de aplicar todo lo que hemos aprendido en economía, lo que han aprendido de gamificación, incentivar con puntos, incentivos financieros, refrescar los reinicios cada semana y aprovechar el temor de las personas por sus conductas a perder cosas, bien sea puntos o dinero, y esto aprovecharlo para que nuestros pacientes logren hacer mucho más ejercicio. Bueno, interesantísimo todo lo que nos han presentado nuestros acompañantes. Hemos llegado evidentemente al final de esta entrega número 11 de SCC TV. Muchísimas gracias, doctor Fernando Mendoza, muchísimas gracias, doctor Fernando Cardona, y no se les olvide nuestra próxima entrega, la número 12, excepcional. Vamos a tener el bloque de falla cardíaca y el bloque metabólico.